Seguimos al día por UNAM Transmedia. Nos vamos a poner en contacto desde Cerro Corá, Misiones, con Juan Furlan, nuestro querido amigo aquí de Transmedia, activista ambiental. Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano querido? Buen día. Un placer estar nuevamente en esta que es también un poco la casa de uno, ¿no? Así que gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición. Juan, ¿cómo anduvo el encuentro de Huertas Rebeldes? Emocionante, me parece que sería la adjetivación más apropiada. Bueno, toda vez que uno se encuentra con gente organizándose de manera autoconvocada para encontrarse junto a la hermana tierra, es algo que emociona. Mucho más entendiendo que es la ciudad capital, es una ciudad como Posadas que, muy a pesar de lo que se cree normalmente, es una ciudad que conlleva en sí un capital enorme que tiene que ver con miles y miles de vecinos que saben muy bien cómo producir los alimentos, cómo cultivar. Y bueno, es parte de un fenómeno, ¿no? O sea, muchos que hoy integran la gran ciudad son víctimas del éxodo rural y está siempre esa añoranza por ese regreso a la tierra, así que es muy fácil trabajar con ellos en esa dirección porque les hace mucho sentido y los conecta con cosas que les iluminan los ojos, ¿no? Así que te puedo decir eso, fue algo emocionante y que se va a seguir repitiendo una y otra vez en lo que hace a propagar huertas comunitarias rebeldes. Juan, ¿cómo se están preparando en la chacra para afrontar estos periodos de sequía que se anuncian? Serán muy duros próximamente. Sí, interesante lo que planteas, ¿no? La agencia NOAA hace no mucho nos estaba advirtiendo respecto al fin de la niña y la aparición de una etapa neutral que nos llevaría rápidamente a un episodio del niño. Eso no pasó, lo cual nos está diciendo de que la temperatura del Pacífico ecuatorial ya no es una unidad de medida, que hoy ya hay que empezar a incorporar otros valores como son la bomba biótica de humedad atmosférica, como es la influencia de la falta de los ríos voladores. Bueno, ríos voladores que debían estar trayéndonos agua y nos traen humo. Así que, bueno, de lo que estamos hablando, hermano querido, es de las evidencias ya palpables para el público en general de que el cambio climático es un fenómeno que nos va a exigir resiliencia. La resiliencia en la chacra implica adaptación, reformas, cambios, que muchos ya lo venimos haciendo hace bastante. Y bueno, y quien aún no está transitando por esos senderos debería tenerlo dentro de sus prioridades porque claramente vamos rumbo hacia un proceso de desertificación del continente. No es un fenómeno particular ni de Misiones ni de Argentina, sino que es un fenómeno que se ha iniciado, que es irreversible y que impone la necesidad de, bueno, infinidad de cambios porque se trata de reestructuraciones holísticas en el manejo integral de la chacra que tienen total y absolutamente que ver con aquello tan mentado a lo que se conoce como agroecología. Agroecología es eso. Sí. No habría otra manera más idónea de argumentar qué es la agroecología. Es el método de adaptación resiliente frente a las condiciones que nos impone la decadencia y el colapso de un capitalismo que está, bueno, condenado a aspirar a crecer indefinidamente en un planeta con recursos limitados. Juan, así que bueno, en la chacra implica de todo. Sí. Juan, es el momento de profundizar este camino que inició Misiones con su ley de bioinsumos única en el país por sus características, reemplazar los biocidas por estos productos tanto fertilizantes como bioinsumos elaborados a base de organismos vivos que no matan en general, como puede ser el glifosato, el Roundup, que matan todo, sino que estos van controlando la acción de determinadas plagas. Digo, este escenario
hace necesario profundizar el camino de los bioinsumos? Creo que a la hora de analizar y sobre todo de difundir estas problemáticas, tenemos que hacer un esfuerzo en acoplarnos al siglo XXI. Me parece que hay debates que ya son total y absolutamente caducos e inconducentes, ¿no? Es decir, esto que vos estás planteando es un planteo idóneo del siglo XX. Es decir, che, mira, en virtud de la contaminación, en virtud del daño al medio ambiente, fijémonos si vamos haciendo una transición. Bueno, el siglo XXI tiró por tierra todos esos basamentos de debate, porque hoy ya no se trata de la búsqueda de mejores condiciones de vida para el productor o la búsqueda de la producción de alimentos más saludables. Yo creo que tener la capacidad de actualizarnos nosotros como divulgadores es esencial, y a veces nos cuesta reconocer las implicancias del fenómeno al que estamos sometidos en virtud del cambio climático. ¿Qué te quiero decir con esto? La agroecología no es una forma alternativa de producir. La agroecología es el único camino que existe. ¿Ves? O sea, entonces, todos los avances que ha hecho la provincia de Misiones son aún insignificantes porque denotan la necesidad o delatan la necesidad de un cambio participativo, comunal, municipal, que requiere mucho más involucramiento. Pero no obstante, aún así, con todas nuestras dificultades y limitaciones, venimos siendo la vanguardia, pero a nivel planetario. Así que fíjate vos, lo que intento comunicarte es: la agroecología no es otra cosa más que la garantía de la seguridad alimentaria del planeta. ¿Ves? Entonces eso ya no está en debate. No está en debate de que si es mejor el químico o el orgánico. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hay más químicos. Se terminó. O sea, el pico del petróleo, el colapso general, la erosión de los suelos, el colapso de la biodiversidad y del ambiente hace de que ya no se pueda. O sea, no se puede. Es físicamente imposible. Fíjate que estamos haciendo la experiencia de trigo agroecológico, y es un trigo que viene de manera impecable, y cuando todas las noticias a nivel nacional nos están diciendo de que el trigo convencional del agronegocio está fracasando en la pampa húmeda. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De que el único camino es la agroecología, ¿ves? No está en debate. Quien no transite la agroecología, los gobiernos, las instituciones a nivel planetario, que no estén transitando hacia la agroecología, lo que están haciendo es sacrificar la seguridad alimentaria de su población, con todos los riesgos que eso conlleva, porque hablamos de una transición hacia el ecofascismo y la supresión total, ¿no?, de toda alternativa democrática. Entonces, fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Juan, el otro día estaba leyendo cómo aplican la biodinamia al cultivo de la vid, por ejemplo, en Europa, y apelan a técnicas ancestrales que no son otra cosa que nuestra agroecología, que la vienen militando ustedes hace décadas. Y como decías vos, leía un artículo justamente del diario El País de España, donde decía que no hay alternativa, no es decir vamos por este lado o por este lado, es un solo carril el de la agroecología y el de los alimentos sanos. Juan, te quiero llevar a otro tema, que son los incendios en el Amazonas y los incendios en Córdoba también, que es otra cuestión que está preocupando muchísimo aquí a la región, porque no somos ajenos a las consecuencias de este fenómeno. Pues es que estaba leyendo, ahora a la mañana temprano, estaba leyendo algunos artículos periodísticos, y no sé si era Infobae, creo que era, que hoy publicaba, de que tomando nota del comentario creo que era de un bombero que decía, o de un intendente de uno de los municipios quemados, que decía algo así como: el fuego se comporta de manera extraña. Y rápidamente entré en la nota, ¿no?, porque me llamó poderosamente la atención, fundamentalmente porque a uno que le ha tocado ya vivir en el 2022 la experiencia de la tragedia de los incendios en nuestra provincia, ha sabido, no solo uno, sino todo el colectivo de cientos de seres humanos que se acercaron a tratar de combatir los incendios,
uno ha sabido ver por experiencia propia de que efectivamente el fuego se comporta de manera extraña. Cuando hoy estamos pensando en los incendios forestales, no estamos pensando dentro de parámetros cognoscibles, ¿ok? Es decir, se está comportando de manera extraña. ¿Por qué? Porque es un fuego que se da no solamente en un entorno de material orgánico muy seco y muy degradado, sino que hay una ausencia de humedad ambiente que hace que nos enfrentemos a fenómenos con los que no estamos preparados. Entonces, yo recuerdo haber visto ahora recientemente imágenes en Amazonia que eran idéntica copia de lo que padecimos acá en Misiones, por ejemplo, los remolinos de fuego, ¿no? Que son fenómenos que de repente parecen como muy impactantes, sobre todo en términos de imagen, ¿no? Bueno, eso no pasaba antes, eso no existía. Y este cambio en las condiciones también tiene que ver por ejemplo, ¿no? Fíjate, insisto, cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Es decir, la prohibición del glifosato en nuestra provincia, ¿no? Y vos decís, ¿qué tiene que ver los incendios con la prohibición del glifosato? Todo, tiene todo que ver, porque la prohibición del glifosato y la transición hacia la agroecología implica ponerle freno a la expansión de la frontera agrícola, implica ponerle un collar o un bozal o una cadena a empresas criminales como Bayer Monsanto, como Syngenta, que están dispuestas a que, frente a la destrucción de los suelos en los sectores de cultivo convencional, como supo ser la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, estén, necesitando derrumbar selva, derrumbar espacios naturales para encontrar suelos nuevamente fértiles y aptos. Entonces, lo que vemos es que hay un capitalismo que está dispuesto a hacer negocios con el último árbol. Decía Marx, el último burgués va a intentar vendernos la soga con la que lo van a ahorcar. Lamentablemente, con esa soga nos están ahorcando a todos. Así que ese es el drama que encierra lo que estamos viviendo, y eso nuevamente nos pone en contexto de reivindicar, valorar la vanguardia en la que nosotros nos encontramos como provincia, insisto, aún en torno a infinidad de dificultades que hacen que realmente podamos evidenciar de que la salida es colectiva. Nosotros tenemos leyes de vanguardia, y eso nos diferencia de los estados de Río Grande do Sul, tal vez, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad institucional, formal, de ponerle freno a la expansión de la frontera agrícola. Pero en tanto y en cuanto esto no sea algo de lo que se embandere y empodere la totalidad del pueblo, va a ser muy difícil de sostener. Solamente la comunidad organizada y embanderada en estas conquistas es capaz de lograr ya no revertir. Y esto hay que destacarlo, y lamento no tener buenas noticias porque, insisto, el proceso de desertificación del continente es irreversible, es irreversible. Entonces, todo esto tiene una retroalimentación positiva hacia una profundización y una aceleración. Los incendios vinieron para quedarse, y lamentablemente los incendios dejarán de existir cuando ya no haya más nada que arda. Fíjate lo que estamos diciendo, hermano querido, y yo, por el amor de Dios, no le pido a nadie que me crea a mí. Lo que estoy haciendo simplemente es poder verbalizar infinidad de estudios científicos que se vienen realizando y que sistemáticamente se ocultan. Así que la transición hacia la agroecología, que es también la transición hacia el decrecimiento, hacia sociedades en permacultura sostenibles, es algo que no está en discusión. Es un proceso que vino para quedarse, al cual tenemos que adaptarnos, o bien dejar que las cosas simplemente sucedan, lo cual va a significar que el 1% más rico del planeta asegure sus privilegios en base a la extorsión y el sacrificio del 60, 70, 80% de la población mundial, lo cual es un disparate y es inconcebible. Bien, Juan. Así que ese es el contexto real. Sí. Muchas gracias por esta comunicación, clarísimos los conceptos, y estamos en contacto. Te mando un abrazo.
Listo, hermano querido, fuerte abrazo y me alegra muchísimo que la universidad se ponga a la altura de estas cuestiones y nos empecemos a debatir estos problemas. Bien, muchas gracias. Juan Furlan, militante de la agroecología, activista agroecológico, hablaba con nosotros aquí en UNAM Transmedia. Pausa y ya volvemos.